Me presento, soy el Miguelón y bueno, tuve la suerte de nacer en Jerez, bautizada por Federico García Lorca como la ciudad de los gitanos, y allí pues el flamenco, más que una música, es una religión, una forma de entender la vida. Cuando era chiquitito, más adolescente, por lo típico, nos íbamos los niños allá a la Alameda Vieja, nos comprábamos nuestra botellita de vino y allí ya empezaba alguien a tocar las palmas, un cantecito, esto, lo otro, y quien se animara o bailaba y se echaba su cantecito. Gracias a estas vivencias entiendo el flamenco más como una forma de transmitir lo que tú sientes que como una música o un espectáculo. Y por eso me dedico a lo que me dedico. Soy guía turístico en Granada y hago tour por la ciudad de Granada explicando el origen del flamenco y la relación con la etnia gitana. Lo que a día de hoy le explico a turistas y viajeros de todo el mundo es que el flamenco no nació como una música. El flamenco nació como una queja social de la población marginada que era rechazada por el resto de la población y que a través del flamenco, a través de esa queja por el cante, pudieron tener una vida digna siendo artistas. Mis tours no son una visita convencional, vamos a visitar este monumento, esto lo otro. En mis tours hago entender a todos los viajeros la forma de ser de Andalucía, explicar el flamenco desde la raíz, desde, como he dicho, ese dolor que siente la población marginada, que no se siente afectada por el resto y que no tiene las mismas condiciones, y que a través del cante lucha y expresa sus sentimientos, a través de una visita por Granada, donde vamos a ver los mejores monumentos, los mejores atardeceres, y vamos a entender cómo somos los andaluces. Para que nos entendamos, Andalucía, el sur de España, fue la parte donde los musulmanes estuvieron más tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vienen los reyes católicos, conquistan Granada, se instalan en Granada, y toda la población que traen los reyes católicos del resto de España empiezan a asentarse a Andalucía, viendo a la población que ya estaba aquí como gente de menor nivel. Básicamente lo que hacen los reyes católicos es que quieren unificar España bajo una religión y una raza, y todo lo que esté fuera de ahí hay que exterminarlo o eliminarlo. Por ejemplo, los judíos, los musulmanes que se pasaron a morisco, y los gitanos. Con los primeros, con los judíos, los mataron y los echaron al norte de África. A los musulmanes, al principio se les dejó aquí en el Reino de Granada, después se les obligó a pasarse al catolicismo y recibieron el nombre de morisco, y durante unos 200 años estuvieron aquí en Andalucía, pero como os digo, la población nueva, la católica, no los aceptaba, no los llegaba a ver como unos iguales, y esto llevó a que hubo guerra entre moriscos y nuevos pobladores. Y ahora vamos a hablar de la etnia gitana. Hay dos teorías de cómo entraron los gitanos en la península ibérica. La oficial dice que los gitanos entraron por Cataluña en 1425, diciendo que eran de Egipto. De ahí su nombre, Egipto, egipciano, gitano. Pero hay otra teoría, que también es súper interesante, que dicen que entraron 200 años antes por el estrecho de Gibraltar con el ejército musulmán, y que se instalaron en la zona de Lebrija, Cádiz y Jerez. Casualmente, la zona donde dice que nació el flamenco. ¿Cuál es el asunto aquí? Que tanto judíos como musulmanes tenían otra religión al catolicismo, por lo cual se intentan expulsar o exterminar a esta población. Sin embargo, los gitanos no tenían problema de adoptar ninguna religión. Ellos, lo que les preocupaba era dejar su estilo de vida nómada, cosa que las autoridades católicas tampoco aceptaban, y se les obligó a que se asentaran y tuvieran residencia fija, cosa que a ellos se resistieron. Y aquí viene algo súper clave y súper interesante. De 1499 a 1610, los moriscos musulmanes convertidos a católicos están viviendo en Andalucía y tienen guerra con los nuevos pobladores, hasta que en 1610 las autoridades católicas deciden echar a todos los moriscos al norte de África. Y aquí juega la picaresca andaluza. Muchos moriscos se hacen pasar por gitanos. Incluso en el traslado de Granada a Sevilla
Muchos moriscos se escapan por la sierra, incluso en Sevilla, el barco que iba a llevar a los moriscos al norte de África nunca salió, por lo cual 200.000 moriscos se integraron en el reino de Granada, en el reino de Sevilla. De 1499 a 1985 ha habido más de 200 leyes en contra de la etnia gitana. La más bestial, la Gran Redada, 1749. Todos los gitanos, por el simple hecho de nacer gitanos, tenían que ir a prisión. Unas 12.000 personas fueron encarceladas y 9.000 de ellas eran del reino de Sevilla, donde supuestamente los gitanos habían llegado 200 años antes y eran las únicas familias gitanas que sí tenían asentamiento y sí tenían trabajo fijo. Por lo cual, esta causa hizo que los pobladores del reino de Sevilla se quejaran a la corte reclamando la libertad de estos gitanos. Y aquí empezamos por el nacimiento del flamenco. Se sabe que el primer cantador del que se tiene un documento era Tío Luis el de la Juliana, de 1780 en Jerez de la Frontera, que era Guahor. Y en esta época ya se escuchaban los cantes de la Baja Andalucía, que digamos a mi forma de ver es el cante hondo, y que posteriormente nos hace pensar que la población andaluza empezó a interpretar también los cantes primitivos andaluces, y a partir de ahí, junto a la unión del folclore de cada ciudad, se fue forjando lo que a día de hoy conocemos como el flamenco, que tiene más de 60 palos, ¿vale? Un palo del flamenco es un estilo. Hay mil: soleá, bulería por soleá, fandango, alegría, mirabra, muchísimo. Y que bueno, a partir de ahí, en esta época, muchos de los gitanos trabajaban en la agricultura, en la casa de los señoritos, y vivían juntos, y ellos hacían sus propias fiestas ahí. Posteriormente, los señoritos empezaban a hacer fiestas privadas en sus fincas y llevaban a artistas gitanos a que hicieran espectáculos para su gente. Aquí es donde se añade la guitarra. Deciros que el flamenco empezó cantando. Se le añade la guitarra y después estos señoritos se dan cuenta que pueden hacer dinero montando espectáculos donde la gente cante el flamenco. Y se montan en Andalucía los cafés cantantes, sitios donde la gente va a tomarse su copita y pueden ver un espectáculo flamenco allí. ¿Qué pasa? Que en esta época toda la sociedad española asocia flamenco y café cantante a la marginalidad, a la gente de barrio. Entonces la gente de dinerito va a ver la ópera, mientras que la gente de pueblo va a los cafés cantantes. Y aquí súper importante, los viajeros románticos. Los viajeros románticos, ¿quiénes eran? Fueron los primeros turistas y los que empiezan a escribir sobre guías de turismo, y esta gente se siente mucho más atraído por la esencia del pueblo, el flamenco, que por la música clásica, por lo cual empiezan a dibujar y a escribir muchísimas historietas sobre el flamenco, y cuando publican estos libros en sus viajes es la primera referencia que la población de su país tiene sobre la población española, pero realmente está asociado a Andalucía. Entonces ahí se crea el primer estereotipo de español y flamenco. También en esta época de los cafés cantantes es cuando se empieza a profesionalizar el flamenco, por lo cual empieza cantador, tocador y bailadora, por lo cual el flamenco empieza ya a convertirse en un espectáculo, y en esta época también es cuando empiezan a abrirse las primeras academias de flamenco, por lo cual ya no, el flamenco no es algo que nace del pueblo, sino el flamenco es algo que se enseña. ¿Y aquí qué pasa? Que como el flamenco empieza a hacer un show, los artistas flamencos empiezan a desvincularse del flamenco de raíz, de esa queja social, y empiezan a cantar otros tipos de música, otro tipo de palos flamencos que son mucho más melódicos y no son tan trágicos, porque se dan cuenta que cantando ese tipo de música pueden ganar más dinerito, por lo cual el flamenco empieza a desvincularse de su raíz, de esa raíz de dolor, de esa queja social, y empieza a hacer, digamos, un flamenco más alegre, mucho más melódico. Seguidamente, los tablaos flamencos de Andalucía se mueven a Madrid, y todos los artistas flamencos de Andalucía se van para allá, porque saben que van a ganar mucho más dinerito. Y aquí se produce la etapa dorada del flamenco. ¿Por qué? Porque el flamenco tiene su peculiaridad en cada ciudad. En
Cádiz se canta de una manera, en Jerez se canta de otra, en Córdoba se canta de otra. Y si todos los artistas de las diferentes partes de Andalucía van a Madrid y una vez allí empiezan a copiarse los unos de los otros, el flamenco se enriquece y los artistas flamencos se enriquecen también, por lo cual amplían su variedad de cante, su variedad de toque y su variedad de baile. A día de hoy, si desaparecerá el flamenco, no creo y espero que el flamenco no desaparezca nunca, pero la manera de vivir de antiguamente sí que ha desaparecido. La sociedad no es la misma ahora que hace 200 y 300 años, donde las condiciones eran mucho más duras, por lo cual la forma de vivir y la forma de expresarse también era diferente. Dicho esto, para todo el mundo que venga a Granada, ya sabe que si quiere hacer un tour por toda la ciudad, donde vamos a visitar los sitios más chulos, te voy a decir dónde comer perfecto, los museos, todo lo que te haga falta, pues ahí tiene mi Instagram, Miguelón_, turismo y flamenco. Envíame un mensaje porque vas a recibir una lista repleta de cosas que hacer para que tu visita en Granada sea de otro nivel, sea de Champions League. Y ya me despido. Cada semanita iremos hablando de una temática diferente. Por favor, todo el mundo que quiera comentar aportando ideas o sugiriéndome temas, lo dejo escrito. Darle